Pero bueno, yo creo que la vida es de retos y precisamente pues eso es lo que trato también de tener siempre, plantearme objetivos, metas, porque creo que es la mejor forma de levantarse todos los días con la ilusión de luchar por algo. La gente cree que no es responsable de sus resultados, ¿no? Es como, ay, ¿sabes qué? Yo tengo este cuerpo porque mi esposa, porque mi papá, porque es que es genético, es que yo soy de huesos anchos, es que tal. Y siempre le terminamos poniendo la culpa a las cosas cuando realmente nosotros somos responsables de esas cosas. Es fundamental porque también no es solo, digamos, lo que comemos, sino también lo que hacemos. O sea, Totalmente. Si vos haces ejercicio, o sea, genéticamente estás cambiando tu fenotipo, o sea, estás cambiando tus células y el día que engendres un hijo, tu hijo va a heredar todo lo bueno que tú hiciste. Entonces, es lo que estamos consumiendo en el día a día, pero también cómo nos movemos. Y qué interesante porque a veces la gente le quita el valor a lo que significa un mentor, ¿verdad? Y qué chido pensar en que en cualquier área que uno quiera desenvolverse, uno necesita a esa persona. Sí. O sea, necesitas un mentor que te lleve y que te pueda, que esté viendo un panorama más grande que el tuyo e incluso que pueda tener un nivel de creencia más grande que el tuyo, porque a veces pasa que esto pasa en todo, Gaby, o sea, en los negocios, en las relaciones, en todo. Bienvenidos a un episodio más de La Vida al Fallo, obviamente con Pablito Fuentes. Este episodio viene a ustedes gracias a la gente de Gente Podcast, así que vayan a seguirlos. Aquí abajo vamos a dejar el link para que los vayan a seguir. Y por supuesto, los invito a darle seguir a o suscribirse a este canal y vayan a mi Instagram. Siempre aporto demasiado valor en Pablo Rovira F y se los vamos a dejar. Así que comenzamos. Hoy tenemos una invitada especialísima que de verdad tengo el gusto, el placer de tenerla en este episodio. Así que por favor ayúdenme a darle la bienvenida a Gaby Traña. Gaby, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, hola, un gusto, la verdad, un placer acompañarlos acá y pues compartir un ratito de la experiencia de vida y anécdotas y demás. Sí, me encanta. Bueno, primero vamos a comenzar contándoles, o me gustaría que les contaras quién es Gaby, porque yo tengo lo que yo sé de Gaby, te voy a decir lo que yo sé de Gaby. Okay, Gaby es una atleta, ¿verdad? Que no solamente que ha logrado muchas cosas, sino que literalmente es muy reconocida nacionalmente en Costa Rica. O sea, es como que, de hecho, cuando me puse a leer tu biografía, yo decía, miércoles, o sea, Gaby, has tenido logros increíbles y detrás de esos logros hay un mindset que me encanta, pero me gustaría antes de comenzar que nos contés quién es Gaby. Bueno, ahora soy una profesional, pero soy una mujer que ha estado toda su vida en el deporte desde los 13 años y bueno, antes, aunque no hacía deporte, pues siempre he tenido una vida muy activa. Nací en un lugar que se llama Tacacorí de Alajuela y Suena como que ya lejísimos. Que suena como lejísimos, pero es relativamente cerca. Okay. Y es un lugar rural, digamos, donde hay mucha naturaleza, ríos, uno puede ir, está muy cerca, digamos, al volcán Poás, las montañas, etcétera. Entonces, digamos, mi infancia fue muy cero de televisión, claro, y sedentario y nada de esto. Yo jugaba en el río, nos subíamos a los árboles, no sé, yo creo que demasiada actividad. También tengo muchas hermanas, somos 6 en mi familia, somos 5 mujeres y un varón. Entonces, bueno, la primera infancia éramos como 3, por ahí 4 tal vez, y luego ya nacieron los otros 2, pero sí, digamos, una vida siempre muy activa. Decido estudiar nutrición porque siempre me apasionó el ambiente, el tema, digamos, o todo lo relacionado con la salud. Aunque inicialmente iba a estudiar medicina, pero bueno, ahí ahora más adelante les contaré por qué me decido quedar en nutrición. Y bueno, pues ya en este proceso de transición, cuando uno llega a una vida deportiva de mucho nivel o de cierto nivel, y ya pues tiene que pasar o retirarse, por así decirlo,
pues me encuentro con la oportunidad de crear un equipo de atletismo. La misma carrera de nutrición me abre un montón de puertas precisamente por practicar deporte. Y bueno, pues ahora estoy más en esta línea profesional, entreno gente, sigo entrenando yo y compitiendo pues a un nivel más, sí, a un nivel más relajado. Estoy con el objetivo, todavía no tengo una fecha en realidad, de hacer un triatlón. Primicia. Sí, aquí una muestra de mi última experiencia. En bicicleta. Una fuerte caída en bicicleta. Pero bueno, yo creo que la vida es de retos y precisamente pues eso es lo que trato también de tener siempre, plantearme objetivos, metas, porque creo que es la mejor forma de levantarse todos los días con la ilusión de luchar por algo. Y bueno, quizás ya no voy a competir al nivel de Juegos Olímpicos y Campeonato Mundial, pero siempre pues uno necesita un poquito de esa adrenalina. La vivo mucho con mis atletas, pero bueno, siempre uno quiere tener sus objetivos. Entonces sigo compitiendo un poco, entreno gente, me dedico a la consulta nutricional. Okay. Y bueno, pues a veces también pues ahí me llaman para alguna cuestión de estas de publicidad y demás. Hago conferencias de nutrición y también de salud. Ah, súper. Ahora, Gaby, basado en todo esto que me estás diciendo, nada más que aquí tengo aquí mi forro, ¿verdad? Para que sepan. Tengo entendido que jugaste Juegos Olímpicos 2008, Pekín, China y Juegos Olímpicos 2012. Correcto. Ok. Dice que representaste en larga distancia, carreras de larga distancia, o sea, maratones. Ajá. Yo tengo una pregunta respecto a las maratones, porque, ¿verdad? Como que quiero entrar en ese tema, porque, digamos, yo no soy corredor, siempre me gustó mucho el deporte, pero nunca me dediqué a nada de esa área, ¿verdad? Ah, bueno, algo importante, ¿verdad? Lo que estás diciendo es que, y esto pocos lo saben, mi primer carrera fue nutrición, entonces me apasiona mucho este tema. Okay. No terminé nutrición porque los motivos del por qué entré a nutrición no eran los correctos, ¿ok? Yo tenía 17 años, se los voy a contar porque, ¿verdad? Como es un podcast y es mi podcast y digo lo que quiera. Yo entré a los 17 años, 18 a nutrición porque yo decía, ahí están las mujeres guapas. Sí, porque nutrición, bueno, ahora ahí está más parejo, pero siempre ha sido mucho más mujeres. Nosotros tenemos 2, 3 compañeros. Claro, siempre era mujer, pero ese era mi motivo, pero bueno, ese fue mi paso por nutrición. Basado en esto, yo siempre he admirado muchísimo, y eso es la razón de también porque, gracias por aceptarme estar en este podcast, porque yo sé que hay un detrás de... que la gente normalmente no ve y dice, wow, Juegos Olímpicos, lo cual debe ser una experiencia increíble, una locura. Sí. Y no solamente eso, sino maratones. O sea, es como, uno sabe lo que es correr, o por lo menos yo sé lo que es correr 5 kilómetros, sé lo que es correr 10 kilómetros. Pero, ¿cuál es todo ese proceso mental y ese proceso de ponerte en el nivel para poder llegar a estar en un maratón, número 1, y número 2, para llegar a los Juegos Olímpicos? O sea, ¿qué pasó? ¿A qué hora te levantabas? ¿Cuál era tu rutina? O sea, ¿qué hacías para llegar ahí? Bueno, yo creo que fue un proceso que se fue dando a través del tiempo. O sea, no fue como que yo empecé a correr y dije, bueno, es más, yo empecé a correr, o sea, y siempre cuando, de hecho, en algunos momentos sentía como la presión, porque bueno, ahora vamos a hablar en algún momento de esa parte, de que tenés que rendir o hacer una marca o clasificar. Yo siempre me acordaba de por qué había iniciado, y yo inicié simplemente porque me gustaba, o sea, porque eso me llenaba. O sea, yo nunca entré a atletismo, o sea... competir directamente. Sí, y nunca pensé como, ok, voy a empezar a correr hoy para ir a los Juegos Olímpicos. Y en mi casa, cuando yo llegué a decir que si me dejaban entrar al equipo de atletismo, tampoco mis papás era, bueno, pero tiene que ganar, o tiene, nada, cero estrés en eso. Puro disfrute. Exacto, entonces yo resulta que voy a mi primer día de educación física en el colegio Gregorio José Ramírez, y me dice el profesor de educación física, que fue mi primer profesor en el cole de esa disciplina, bueno, de educación física, y él era el entrenador de atletismo del Comité Cantonal de Deportes y el entrenador de atletismo del colegio. Okay. Y sigue siendo mi entrenador hasta la fecha, desde ahí hasta acá, o sea, 32 años, Juan Carlos Vega González. Un saludo a Juan Carlos Vega González. Sí, entonces, bueno, nosotros le decimos de cariño Juanca, y entonces Juanca viene y nos separa en 2 grupitos a las chicas, bueno, no sé si lo siguen dando así, pero educación física lo hagan mujeres y hombres separados.
Entonces al grupito de las mujeres nos separan en dos y nos dicen, tienen que correr 12 minutos. No sé si los más viejillos recordarán la prueba Cooper, que son 12 minutos corriendo la mayor distancia posible. Entonces el primer grupo termina y ya sigue el segundo, en ese grupo voy yo y yo... ¿Sigue existiendo? Ya no, pues yo me acuerdo. Yo creo que ya no, los chicos más pequeños ya no saben de eso. Okay. Y entonces yo gano mi segundo grupo, o sea, el segundo grupo en el que yo voy lo gano y entonces el profesor nos llama a las 3 primeras de cada grupo y nos dice que nos invita a participar del equipo de atletismo. Así empiezo yo, pero con la idea básicamente de representar al colegio. Yo le dije, ay, qué honor, yo puedo representar al cole. Y yo así siempre he sido como muy, que chiva representar la institución y como esa fue mi ilusión inicial. O sea, yo ni siquiera, bueno, yo en ese momento, con 13 años, yo no sabía que existían Juegos Deportivos Nacionales. Wow. O sea, yo nunca ni había visto, porque, bueno, como te dije al principio, yo no veía tele prácticamente. Entonces yo pasaba jugando, cuando iba a la escuela, volvía a jugar, ayudaba en mi casa a hacer cosas, jugaba con mis hermanas, a veces también peleaba con mis hermanas. Claro, normal. Y listo, o sea, ya ahí yo vivía en otro lugar que se llama Montecillos de Alajuela. Ok. Y entonces ahí pues ya no jugaba tanto como cuando estaba de niña de 5 o 6 años, pero todos los fines de semana nos volvíamos a ir para Tacacorí y ahí jugaba con mis primas y demás. Entonces yo la verdad que no veía tele, entonces yo no sabía que existía ni leía periódicos ni nada, entonces yo vivía en mi mundo. Tu mundo caramelo, que realmente era el mundo del ejercicio, de la actividad física. Sí, entonces inicio así y cuando empiezo a ir al Polideportivo Montserrat de Alajuela, que es donde casi toda esa zona entrena, o los chicos de toda esa zona se dirigen a ese lugar, me invita a participar del equipo, o sea, a formar parte del equipo de atletismo que va a representar al Cantón de Alajuela en los procesos de Juegos Nacionales. Y ahí es donde yo entiendo que hay algo más. Que hay algo más grande, o sea, de todo, ¿verdad? Que hay de todo. Yo me acuerdo ver también en la televisión, que esa fue como también una gran ilusión para mí, recién empecé, el parque de diversiones organizaba mi primera meta, se llamaba La Carrera, y era una carrera en los alrededores del parque de niños, ajá, y entonces yo siempre había querido ir, pero lo veía de vez en cuando, lo veía en algo en noticias o algo que veía mi mamá, que, ¿verdad? Como te decía, veía muy poco tele, y entonces cuando ya estoy en séptimo, yo le pregunto a mi profesor, bueno, a Juanca, pero yo le decía profesor, que si yo podía participar. Yo veo la fecha de nacimiento, que era el corte, y yo todavía entraba, entonces me dice, sí, usted puede ir donde usted quiera. Cuando a mí ese señor me dijo, usted puede ir donde usted quiera, ya yo empecé digamos, como a tener una confianza en él de que, o sea, es una cuestión, no sé si te ha pasado o si a la gente le pasa, pero yo creo que uno en la vida siempre necesita a esa persona que cree más en ti que tú mismo. Y entonces, para mí, Juanca ha sido esa persona. Y entonces, cuando él me dijo que sí, que yo podía ir donde yo quisiera, yo dije, ay, yo puedo ir al parque de diversiones, qué bueno. Y así, de hecho, participé, gané esa carrera. Y así ha sido, digamos, en diferentes etapas, luego Juegos Centroamericanos, luego Centroamericanos y el Caribe. Digamos, yo creo que yo he sido una de las atletas que inició desde la categoría infantil y llegó hasta Juegos Olímpicos, pasando por cada etapa. Escalando poquito a poquito. Y disfrutando cada etapa, porque en realidad a mí me hace gracia cuando ahora yo tengo algún atleta que es muy pequeñito, que está empezando, y dice, es que yo quiero ir a los Juegos Olímpicos. Y yo digo, ¿qué asilo? Yo no pensaba eso. Yo solo quería ir a Juegos Nacionales. Y cuando ya fui a Juegos Nacionales y decían, es que si hace buenas marcas, va a los centroamericanos. Y yo, ¡guau! Ir a los centroamericanos. O sea, a mí siempre me generó... Siempre fue como que se fueron desbloqueando niveles. Exacto, tal cual. Qué loco. Rescato o quiero hablar de 2 temas de los que estás hablando ahorita, que es, número 1, qué loco el pensar en que eso que dijiste de robar la creencia o que alguien que crea más en vos que vos mismo. Uh-huh. Y qué interesante porque a veces la gente le quita el valor a lo que significa un mentor, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Y qué chido pensar en que en cualquier área que uno quiera desenvolverse, uh-huh, uno necesita a esa persona. Sí. O sea, necesitas un mentor que te lleve y que te pueda, que esté viendo un panorama más grande que el tuyo e incluso que pueda tener un nivel de creencia más grande que el tuyo, porque a veces pasa que esto pasa en todo, Gaby, o sea, en los negocios, en las relaciones, en todo,
si vos no tenés a alguien que tenga un nivel de conciencia o una visión más amplia que la tuya, no hay forma de poder avanzar o estás avanzando más lento. Por ejemplo, este Juanca, ¿verdad? Juanca que te dijo a vos, es que usted puede llegar a donde usted quiera. Tal vez, y aquí es donde las palabras tienen mucho poder, porque tal vez esa palabra, tanto así que hoy, a tu edad, a los 32, ¿verdad? Perfecto, me encanta. ¿Viste? O sea, a tu edad todavía te acordás de esa palabra que te le dijo a qué edad. A los 10 a los 13 años. 13 años. Que fue usted puede llegar a donde usted quiera, Gaby. Sí, tal cual. Sí, yo creo que, y eso ha sido siempre fundamental, y como vos decís, uno lo recuerda hasta 1000 años después. A mí me pasó tanto con Juanca como con mi abuelita. O sea, mis papás han sido personas que siempre me apoyaron, y mis hermanas y demás, pero de repente hay figuras como muy fuertes. A mí me pasó también con mi abuelita, cuando yo tenía, recuerdo, como, no sé, o sea, aquí voy a batear porque solo son pequeños bagajes en mi memoria. Yo creo que tenía como unos 3 años y en algún momento... yo hablé, dice mi mamá, que desde que tenía como 10 meses. Ok. Entonces, eso de seguro está exagerando. Sí. Entonces, yo recuerdo que yo de niña hablaba bastante, porque además me iba con mi abuelita para las tardes de café. Siempre he sido súper comelona, y entonces mi abuelita iba a rezar y a mí me encantaban los rosarios que nos daban pancito, helado, 3 leches, arroz con leche, todas esas cosas. Todos hemos sido uno de esos por eso. Y entonces yo siempre andaba con mi abuelita, con las amigas, y obviamente las señoras hablan mucho, ¿verdad? Entonces yo prestaba mucha atención, entonces yo pronunciaba muy bien y hablaba bastante cualquier cosa que dijera. Entonces es un niño que no sabía decir que quería chupón, decía no sé cómo. Y en mi casa siempre nos han hablado tal cual, nunca como pupón y así, ¿verdad? Ajá. Y entonces la gente no lo entendía, el chiquito, y él, no sé, tenía 5 años, una cosa así, y decían, ¿pero qué es lo que quieren? Entonces mi abuelita rajaba con eso, decía que yo llegué con 3 años y dije, es que el niño lo que quiere es un chupón. Ah, tradujiste. Yo traduje el léxico, el lenguaje, digo, claro, de bebé a adulto. Ajá. Y entonces yo recuerdo que mi abuelita siempre me decía, es que esa chiquita es súper inteligente, es que ella habla súper bien, es que, de hecho, yo recuerdo que me daban leche con una gotita de coñac, porque yo era terriblemente eléctrica. Ahí está. Y mi abuelita decía, es que le vamos a dar esto, Gaby, para que usted sea más inteligente cuando sea grande. Pero luego después ya más grande, yo era para dormirme, para que me quedara quedita. Pero inconscientemente te dijeron, hey, vas a ser muy inteligente, vas a ser más grande, estás comiendo esto porque tal cosa. Entonces, digamos, yo tengo así la imagen como si fuera hoy de mi abuelita diciéndome que me tomara eso, porque eso me hacía muy bien y que yo ya era súper inteligente, pero que iba a ser más inteligente con eso. Entonces, digamos, mi abuelita, y por ejemplo, en este caso también, bueno, hablando del tema de deporte con mi entrenador, o sea, nunca había una negativa, o sea, siempre era como, bueno, ok, hay que trabajar por eso, investiguemos cómo hay que hacer y vamos por eso. O sea, nunca, ay, eso es muy difícil, no, ay, eso hay que tener mucho dinero, no, nada. O sea, ahí no importaba el dinero, no importaba que fuera en otro lugar, que para mí ir al parque de diversiones era, wow, ir casi a otro país. Claro. Y etcétera. O sea, a esas edades uno no dimensiona que las cosas están tan cerca y que son tan factibles, sino que más bien, dependiendo del ambiente en el que uno pueda crecer, claro. Ajá, lo puede ver como muy lejano, lo puede ver como muy cercano, ¿verdad? Y yo creo que eso es fundamental, como decís, para todo, no solo para el deporte, sino para el estudio, para tu vida profesional, para tu relación de pareja, etc. Sí, totalmente. Y qué rico pensar en que sí puede haber personas que puedan creer más en uno que uno mismo. Y yo creo que ahí es muy interesante el hecho de con quién te rodeas, con quién hablas, a quién escuchas. Ahorita vos dijiste, yo escuché a 2 personas que fueron personas que tenían una figura de autoridad en mi vida, ¿no? En tu vida. Y de verdad que a veces tomamos figuras de autoridad que no son tan buenas. Y qué bueno el pensar basado en tu historia en que tomaste figuras de autoridad que más bien te impulsaron. Porque muchas veces, a ver, hay gente que agarra figuras de autoridad como papás, mamás, abuelitas, tías, que no siempre te impulsan, ¿verdad? O sea, más bien, así como tu abuela te dijo, vos te damos esto para que seas más inteligente, otra pudo haber dicho, te damos esto porque te calles, porque hablas demasiado.
¿Me explico? Exacto. O sea, Ujú, y qué ujú. loco como realmente, pensando en esto, es nuestro subconsciente, yo siempre lo he dicho, nuestro subconsciente solamente recibe. Y cuando estamos niños recibe tanta información que hoy, ya de grandes, Ujú. literalmente seguimos repitiendo patrones basados en eso. Pero bueno, no me quiero ir del tema, porque me puedo ir, por ahí me puedo ir una hora que hablemos de otro tema, pero me gustaría también como que nos contaras, ok, volviendo al tema de Juanca, te dijo, créetela, ok, Ujú, usted puede llegar a donde usted quiera, ujú. ok, perfecto. Ahora que ya sabías que podías llegar hasta donde querías, ¿cuál era la rutina? Porque, vuelvo y digo, suena como muy bonito, muy romántico el hecho de, sí, atleta nacional, reconocida. En ese momento decías, wow, lograr que participar por el colegio, pero ya Ujú, después participaste por Costa Rica. O sea, ujú. no era como ahora solo por el cole. Sí, Entiendo que fuiste desbloqueando niveles, ¿verdad? exacto. Y creo que quisiera saber dos cosas. Número uno, ¿cuál era tu rutina? Ujú. Y número dos, ¿qué pasaba o cuáles eran tus pensamientos, los que te acordés o lo que puedas decirnos cuando ibas desbloqueando esos niveles? Porque creo que las emociones que se vivían poco a poco, cuando ya vos dijiste, hey, voy a los Ujú, Juegos Nacionales, wow, ¿cómo te sentías? ujú. Pues ahora, no sé si siempre era la misma sensación o si cuando ibas ahora voy a Juegos, ¿cómo se llama? Centroamericanos. Centroamericanos y Ajá. después a Olimpiadas es lo que sigue. No, sigue Centroamericanos y el Caribe, luego Panamericanos y Y luego luego ya los Olimpiadas. Olimpiadas. O Ajá. sea, y participaste en todos. Sí, 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 sí. Wow. Sí, digamos, bueno, digamos la rutina, obviamente varía de cuando sos niño o adolescente. Bueno, en realidad yo ya entré como adolescente, aunque la categoría en la que yo inicio se llamaba infantil, entonces uno también de 13 años. En mi generación uno era un niño, o sea, ahora de 13 ya son muchachitas, ¿Verdad? ¿verdad? Sí, te lo juro. Pero digamos, pensemos en alguien que tal vez lucía como de 10 años o una cosa así. Y entonces, la rutina era relativamente fácil, digamos, para mi edad. Creo que el haber vivido en un ambiente muy activo, muy natural y también donde también a mí me tocaban responsabilidades dentro de mi casa, de limpiar, de ayudar a, no sé, a hacer cosas, ¿verdad? Todas esas labores que también creo que se han perdido con el tiempo. Y entonces, pues hacer este entrenamiento, pues a mí no se me dificultaba. Quiero aclarar también que yo en vacaciones, cuando era niña, sí, desde que tengo uso de razón, nosotros en la comunidad ahí en Tecacorí, donde vivíamos, íbamos a recolectar café. Entonces, mi mamá decía, lo que cojan es de ustedes, o sea, lo que se Wow. ganen es suyo. Entonces yo decía, mis hermanas y mis primas a veces decían, ay, no, yo estoy cansada, no sé qué, y yo, no, yo quiero comprarme tal cosa. Ya cuando estaba pequeñita tal vez no pensaba eso, pero cuando yo tenía 7, 8 años, yo decía, yo quiero cuadernos de Y ibas resortes. a coger café para poderte comprarte los cuadernos de resortes, por Yo no ejemplo. sé si se acuerdan los Jansport, pero Claro, yo claro, quería los un Jansport, bultos. yo quería un Claro, bolso Jansport. claro. Y Que en entonces, nuestra época eso era como sí, el que wow, tiene un Jansport, sí, era, no. exacto, exacto. Y Era de entonces, plata. sí, era de plata, era de plata. Y entonces yo decía, y yo sabía que mi mamá, a veces nosotros, y como éramos tantos, o me heredaban el bolso de mi hermana, o nos compraban uno X a todo el mundo igual y demás. Y entonces mi mamá decía, el que quiere, bueno, y cuadernos eran cuadernos Habían unos Jansport normales. patitos, ¿te acordás? Ajá. Y entonces yo decía, no, yo quiero un Jansport original. Yo exigiendo en mi casa, ¿verdad? Y decía mi mamá, si quieren, el que quiera Jansport original va a coger café. Y yo decía, yo voy a coger café. Y yo me iba a coger Me café por mi encanta. Jansport. Y también había unos zapatos, pero no sé si eran para hombres y mujeres, no lo recuerdo. Unos koala. No, No, unos, le decían callejeros, yo no sé, callejeros. sí, yo no sé, Pero eso no pero era la marca, estoy seguro que eso no era la no, marca. les decíamos callejeros, pero era, no sé, no recuerdo la marca, pero también esos zapatos, yo me compré unos zapatos de esos. Bueno, los cuadernos mi mamá compraba sencillos y yo me compré, y yo decía, no, yo quiero Los que tenían resortes. portada. Yo quiero de resortes y con portada, porque si Claro. no los forraban a uno con un color que es rojo, Amarillo, amarillo, verde. sí. Y yo no, yo quiero con portada y sí los dejaban y con resortes y así. Entonces, digamos, por eso es que cuando yo empiezo a entrenar, yo creo que a mí se me hace muy fácil, o sea, ir a coger café todo el día, a ir a entrenar un ratito, pues era relativamente Era más bien, fácil. era más fácil. Sí. Entonces, ¿Y ibas todo el día a coger café? O sea, sí, yo iba así, nos íbamos como a las 6 y como a las 4 nos todo el regresábamos. día.
Y lo que sí pasaba era que sí nos llevaban como meriendas y tal vez una de mis tías nos iba a dejar almuerzo caliente porque comer almuerzo frío es horrible. Claro. Y claro, una de mis primas llevaba snacks, así chucherías, no vamos a decir marcas porque no nos están patrocinando. No están patrocinando, exacto. Pero nos comíamos chucherías ahí, vieras, era súper vacilón. Entonces era como, digamos, yo realmente lo disfrutaba. Y aparte nosotros los nutricionistas no comemos chucherías. No. Y luego, entonces cuando yo empiezo a entrenar, la rutina, digamos, básicamente de la primera etapa era relativamente fácil. Se va haciendo cada vez, digamos, más intensa. Entonces yo entrenaba primero 3, 4 veces a la semana y luego ya cuando estoy empezando el cole. Cuando estoy terminando el cole, ya sí era como todos los días. Mi entrenador se pasa a vivir cerca de mi casa y entonces él me dice, vamos a ir a correr todas las mañanas. Y yo decía, wow, todas las mañanas. Pero entonces yo antes del cole me levantaba como a las 5 de la mañana, me iba a correr con él como media horita ahí en una urbanización y regresaba a mi casa y me alisaba para ir al colegio. Y entonces así empieza una rutina donde todos los días hacía ejercicio. Todos los días hacías ejercicio. A veces me daban los viernes libre y ya en procesos olímpicos mi entrenador decía, solo el Viernes Santo no se entrena. Entonces solo... ¿Entrenabas todo el año? Entrenaba todo el año. Bueno, siempre hay transiciones entre una temporada y otra, pero por lo general entrenaba todo el año, todos los días, a todas horas, en todo momento. Entonces, digamos, inicialmente yo inicio solo corriendo. Cuando ya soy como en la universidad, que ya yo empecé a correr 800 y 1500, que son pruebas que se conocen como pruebas de medio fondo. Pasamos a pruebas de fondo, que se incluye además el 5000. Ahí yo corría también lo que llaman relevos, 4x100, claro. 4x4. Y luego se incluye el 5000, eventualmente empiezo a correr pruebas de ruta. A mí me tocó una época muy buena, digamos, a nivel de deporte de atletismo, que es como, yo diría que el auge del atletismo, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, y carreras que cuando yo era niña eran de 300 atletas, pasaron a ser de 3000 y luego de 10,000. En ese entonces. Ajá. Entonces también, bueno, no es como ahora, que todo es como en redes sociales y una notita por aquí, otra por allá en la televisión, ya casi la prensa escrita es muy poca. Muy poco, claro. Casi todo está digital. Pero en esa época era que Al Día, que La Teja, claro, todos los periódicos. Toda aquella cosa, ¿verdad? Y inicialmente, antes de que yo llegue, ya la categoría como entre la transición entre juvenil y mayor, donde yo ya entrenaba todos los días dentro de esa rutina, empieza, digamos, a haber cuando yo empiezo a ganar, las muchachas y las mujeres que ganaban antes, llegaban 10 minutos o 8 minutos detrás del primer varón. Entonces, en mi generación, cuando yo empiezo a ganar, entra el primer varón y yo empiezo a llegar 6 o 7 minutos y luego 5 minutos detrás del primer varón. Entonces, eso era un... Sí, y eso hizo algo muy importante, que aquí, digamos, el tema de la publicidad es fundamental porque, claro, cuando alguien llegaba 10 o 12 minutos después, entonces entraba el primer varón, lo entrevistaban, le tomaban la foto y se iban. Y luego ponían, foto, ganó Pablo, ganador de la carrera tal, y entonces Gabriela, fulanita y menguanita, los primero, segundo y tercer lugar, nada más el nombre. Entonces era la portada del primer masculino que ingresó y 3 nombres de las mujeres. Las mujeres, porque ya no estaban los periodistas. Porque ya los periodistas se habían ido. Entonces, claro, cuando empiezan a darse carreras de 10 kilómetros, donde uno empieza a llegar más cerca de ellos, entonces están entrevistando, tomando la foto y entra la primera mujer. Entonces, de una vez aprovechan y sacan la foto, toman la entrevista y empieza a haber más publicidad para las mujeres. Claro. Y ahí es donde la empresa privada empieza a patrocinarnos a las mujeres, que anteriormente eran más. ¿Qué edad tenías más o menos? Ahí yo ya tenía 19. Ok. Ya estaba terminando, ya estaba en la transición del cole a la U. Y entonces, en ese momento, cuando ya empiezo a entrenar también más atletismo y distancias más largas, empezamos a meter más trabajo de fuerza muscular, o sea, de trabajo en el gimnasio. Y eso, pues hacía obviamente que uno tuviera que entrenar todos los días atletismo y además una doble sesión con fuerza. Y más la U. Ok. En la U, en algún momento, un año, creo que el año de bachillerato, sí, como 8 meses yo casi no pude entrenar, entrenaba como 3 veces nada más por la carga académica, digamos, que implicaba la U. Pero luego, en la transición del bachillerato de nutrición a licenciatura,
yo recuerdo que mi mamá me dijo, pero vea, mamita, usted se va a morir. Usted llega aquí a las 10 de la noche para levantarse el otro día a las 4:30 de la mañana y yo, o sea, se nos está durmiendo. Yo la veo muy flaca, decía mi mamá. Sí. No, pero, o sea, no puede llevar menos cursos. Y yo, mami, pero es que si llevo menos cursos voy a durar el doble claro. y no sé qué. Y me dice, bueno, pero que ya me faltaba nada más licenciatura, o sea, 1 año. Pero obviamente en la forma que mi mamá decía, me iba a durar 2 años. Entonces yo le digo, mami, pero es que va a durar 2 años en lugar de 1. Y me decía, ¿y qué? Y yo decía, yo recuerdo también eso, nunca se me va a olvidar esa conversación con mi mamá porque fue determinante, porque yo decía, o sea, uno entra a la U y como que se programa y uno dice, tengo que durar tantos años y tengo que empezar a trabajar y uno va pum, 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 acelerado. Como cumpliendo la norma. La norma, lo que dice, no sé, la sociedad o quién lo dice, pero alguien lo dice y uno cree que tiene que ser así o uno lo incorpora de alguna manera. Es la norma, lo que uno ve en la mayoría de gente. Ajá. Y entonces, mi mamá, en mi casa, digamos, mi hermana mayor, ella fue a un vocacional, empezó a trabajar en algunas empresas, luego se quedó en un banco y yo era, digamos, como la primera que estaba yendo a la universidad y yo decía, tengo que terminar y ponerme a trabajar como todo el mundo porque esa es la regla, la norma. Y entonces mi mamá me dice, pero mis papás estudiaron, pero uno hasta el cole y otro hasta la escuela. Y entonces mi mamá decía, pero ¿qué importa que dure 2 años? Pero se queda aquí, o sea, aquí en la casa. Sí, no es como que te estamos echando. Sí, entonces mi mamá me dijo eso y yo dije, bueno, mi mamá tiene razón, o sea, a mí, ¿qué me precisa? O sea, yo tampoco es que tengo que mantener niños o algo. Claro. Y entonces me hace, no, y entonces ya cuando mi mamá me dice eso, yo como que me relajo, matriculo la mitad de los cursos y esa es la primera vez que yo clasifico a un campeonato mundial. Y claro, llego a dormir mejor, como mejor, porque antes de eso, digamos, en años anteriores de mi bachillerato, yo recuerdo entrenar hacia las 4 de la mañana, 4:15, llegar, bañarme, alistarme, montarme en el bus de la UCR de Alajuela a San José, dormir en las gradas un rato. No. Y a veces la primera clase yo no iba, me iba para el comedor porque me moría el hambre. Y luego ya llegaba más tarde y ahí iba, digamos, sobrellevando. Volví a salir hasta las 7. Y me acuerdo que en el curso en uno de estos que uno lleva complementarios, no sé, como la artística o esto, que yo llevaba apreciación de artes plásticas, apagaban la luz, ponían un videoín. Y vos te dormías. Y yo me sentaba ahí bien atrás, empezaba a ver la luz y la diapositiva. Y el arte gótico y me quedaba dormida y luego ya me volvía a despertar cuando encendían todas las luces y ahí era que descansaba y dormía en el bus de ida y de vuelta y en todo lado me quedaba dormida. Y entonces ese año que yo decido no hacerlo de esa manera, matricular la mitad de los cursos, y yo a los cursos, o sea, con toda la energía diferente, iba a entrenar, podía hacer gimnasio, podía hacer la parte de atletismo. Estaba mucho más relajada. Y o sea, mi vida cambió, bueno. Ahora, ese cambio hizo que vos pudieras avanzar más rápido en el atletismo. Claro, entonces tenía, digamos, lo que la gente llama el entrenamiento invisible, o sea, comes mejor y dormís mejor. Claro, lo que no es entrenar. Lo que no es pero entrenar. Realmente. Sí, pero es el complemento. Sí, y al final del día, digamos, algo que yo ahora que me metí como bastante lleno en este mundo de ¿verdad? Del fitness, porque estoy en el proceso, pero de verdad, o sea, ahora que me metí en esto me doy cuenta del valor que tiene el dormir, porque uno sabe la teoría, o sea, yo la sabía, la teoría, sí hay que dormir, y todo el mundo escucha, sí hay que dormir, pero el valor del comer bien, lo que el cuerpo necesita, y de dormir las horas que necesita dormir, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, definitivamente, digamos, dentro de esa rutina, incorporar eso era fundamental. Y mi entrenador siempre me decía, es que a usted le hace falta descansar más. Usted no está quedita. Cuando no está entrenando, está haciendo otra cosa. Tiene que descansar. Y yo empiezo, eso fue 2003. Súper activa, entonces, o sea, de verdad sos súper activa. Sí, entonces yo de verdad trataba de hacer eso y por lo menos dormir las horas que se me pedían y demás. Y en el 2004 logramos clasificar dentro de este esquema de atletismo están los procesos de Juegos Olímpicos, son Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Okay. Entonces, en los centroamericanos es todo Centroamérica. Centroamericanos y el Caribe se incluye todas las islas y México.
Y el Panamericano es todo el continente americano y Olímpicos es todo el mundo. Pero dentro de atletismo, o sea, de la federación como tal, están los campeonatos, ¿verdad? Se llama juegos cuando son todos los deportes y se llama campeonato cuando es Cuando es solamente un deporte, el tuyo, digamos. uno, ajá. Entonces, en el deporte de nosotros, además de estar esta secuencia que para efectos de Juegos Olímpicos sería campeonato mundial, hay lo que llaman campeonato NACAC, que es Norte, Centro y Caribe, que es como la CONCACAF en fútbol. Ok. Y hay iberoamericano. Entonces yo logro clasificar al hacer esta pausa o esta subdivisión de la universidad, de llevar la mitad de los cursos un año y la mitad al siguiente, a un iberoamericano, que sea en el 2004. Y fue la primera vez que habías clasificado eso. Ajá, okay. Y entonces voy ahí y corro 3.000, 5.000 y 1.500 y hago 2 récords nacionales, uno en el, digamos, por decir viernes y otro el sábado. Ok. Y bueno, eso fue increíble, le gané a gente de Sudamérica que iba para los Juegos Olímpicos por un desmadre que hubo acá en Costa Rica. Yo no fui a esos Juegos Olímpicos que era Atenas 2004, pero a mí, digamos, no era que no me importaba, pero no, digamos, yo no lo tenía pensado, yo no lo tenía planeado. No sufrías por no lograrlo. Yo no sufría porque no había sido un objetivo ni estaba trabajando por eso, solo que la prensa acá en Costa Rica y la federación y todos decían, es que ella merece ir y todo el mundo se peleaba, pero yo tranquila porque yo decía, bueno, ustedes. Yo no estaba entre mis metas, pero que yo decía, pero bueno, ojalá si esto se gana, qué bueno porque puedo ir, ¿verdad? Aunque yo no me sentía preparada todavía para ir. Había una disputa ahí porque la federación quería llevarme a mí en la distancia de 5.000 metros, que era la que había hecho el récord nacional. Había bajado un récord de 18 años y entonces, pues... ¿Un récord de 18 años? Ajá, y entonces pues era como muy fuerte, era muy... No, Gaby, suave. Muy importante. Es que suena como demasiado fácil. Es como... Así, bajé un récord de 18 años. No. A ver, o sea, durante 18 años hubieron personas en busca de lograr eso. O gente que ni siquiera nunca lo soñó. Y lo más interesante de esto es que vos lo único que estabas haciendo era disfrutando el proceso. Tanto así que cuando eran los Juegos Olímpicos, de pronto vos ni siquiera sabías si ir o no ir, peleen ustedes. Yo sigo disfrutando. Sí, tal cual. Yo creo que sí. Obviamente, bueno, yo recuerdo en esos Juegos Olímpicos, o sea, echándonos un poquito para atrás, cuando yo soy en mi último año del cole y venía a ganar algo de Juegos Nacionales o algún centroamericano, no sé, mis compañeros me decían... A mí siempre me decían Traña, ¿verdad? No, casi no me decían Gaby mis amigas, pero los compañeros hombres me decían Traña. Traña, claro. Y entonces me decían, Traña, cuando usted vaya a los Olímpicos, usted nos saluda, usted sale en la tele y nos saluda. Y entonces, un saludo a la sección. Sí. Y entonces, a la 11-1, y entonces yo les decía, ay, yo en mi mente, yo me moría la risa porque ellos decían, no, usted tiene que ir como los jugadores de fútbol, con una camiseta, con la foto de nosotros. No. Y se quita la que anda encima. Decime que lo hiciste. No lo hice. Sí, antes de ir a los Olímpicos, me dieron, o sea, hicimos una camiseta con una caricatura, una foto nuestra del grupo, digamos, como más cercano. Se tomó una foto y se hizo como caricatura y esa camiseta sí la llevé, pero no en la competencia, pero sí la usé. Y entonces ellos bromeando me decían que cuando yo fuera a la competencia y que no sé qué, que me quitara la camiseta que llevaba de Costa Rica y que luego se veía la foto de ellos, ¿verdad? Y entonces cuando ellos decían eso y vacilando, que esa fue como la primera vez que yo dije, pero yo estaba en 5º año del cole, antes de entrar a la U, y yo decía... Y qué chiva ir a los Olímpicos, pero esos compañeros míos creen que eso soplar y hacer bombitas. Yo decía, eso es para la gente demasiado buena. O sea, y yo en mi mente, yo me acuerdo que yo analizaba, y yo decía a mis compañeros, o sea, ellos piensan que yo voy a ir. Y ya pasó, empecé la U. En la U viene este tema de que yo entro a nutrición, pero tengo la mentalidad de pasarme a medicina. Y logro ir a un centroamericano, a un campeonato que se hace en Guatemala, que se llamaba, lo organizaba Cementos El Progreso, una empresa de allá. Y mi entrenador le había dicho al entrenador de Neri Brenes que yo me quería pasar para medicina. Yo ya estaba en mi primer año en la U, seguí compitiendo en juegos, me seguía yendo bien y demás. Neri Brenes era corredor también. Neri Brenes es nuestro
creo que es el único, sí, nuestro único campeón mundial bajo techo en Costa Rica. Así, correcto. En la rama masculina yo considero junto a Rafael Ángel Pérez, que son de los 2 mejores atletas a nivel, no solo Costa Rica, sino que más, digamos, proyección a nivel mundial han tenido. Wow. Y entonces ellos eran muy amigos, ellos fueron compañeros, el entrenador de Neri Brenes y mi entrenador fueron compañeros de universidad en la UCR, y entonces se conocían de toda la vida y él le contó al otro. Entonces cuando llegamos a Guatemala, don Walter Salazar, que es el primer entrenador de Neri, bueno, no el primero, pero el que lo llevó a sus primeros Juegos Olímpicos y demás, porque luego él entrenó con Chanto, con Emanuel Chanto. Pero en ese momento que todavía Neri entrenaba con don Walter me dice en ese campeonato, le voy a presentar a alguien. Y yo dije, qué raro que don Walter, porque don Walter es como muy serio, ¿verdad? Y así. Y me presenta una señora que se llama María Mercedes y me dice, ella es nutricionista del Comité Olímpico Guatemalteco. Y yo hago, ¿what? Wow. Y yo decía, yo entré a la U pensando que si me quedaba en nutrición iba a trabajar en nutrición clínica. Cuando este señor me presenta a doña María Mercedes, o sea, yo digo, en Costa Rica yo no conozco a ninguna nutricionista deportiva. Yo ni siquiera sabía que eso existía. Claro, esa rama ni siquiera la conocías. Y me siento con ella y entonces ella me dice, ay, hola, vos sos la que está estudiando nutrición en la Universidad de Costa Rica, qué gusto, no sé qué, no sé cuánto. Y yo... Te convencieron de no salirte. Y yo así, ¿verdad? Viéndola, y yo, sí, mucho gusto. Y me dice, y mira, ¿es cierto que te querés pasar por medicina? O sea, eso confabularon. Eso era un complot. Claro. Yo llevaba bioquímica de nutrición en ese año en la escuela de medicina. Nos la daba Georgina, que es una profesora que recién acaba de ser premiada por un premio científico acá en Costa Rica, porque es espectacular. Yo recuerdo que en una de las clases yo estoy sentada y ella está explicándonos, ¿verdad? Todos las diferentes como orígenes de las diferentes enfermedades, ¿verdad? Diabetes, hipertensión, cáncer, todo, bueno, tal vez no el 100%, pero de una gran variedad de enfermedades, tal vez como más comunes para uno. Claro. Y explica desde el punto de vista bioquímico qué es lo que sucede. Y entonces ella empieza a decir, bueno, por ejemplo, si las personas consumieran más antioxidantes, la probabilidad de que se formaran radicales libres sería mucho menor. Mira, los problemas en el páncreas, si comemos de tal y tal forma. Entonces yo me acuerdo que cuando ella va terminando la clase, le digo yo, profe, pero yo levanto la mano y digo, profe, pero y si todo el mundo comiera bien, entonces nadie se enfermaría, ¿verdad? Le digo yo a la profesora y me dice la profesora, sí, exacto. O sea, a mí eso fue como, porque no sé, yo creo pero que... vos dijiste, me voy a interesar por medicina, pero también por aquí puedo hacer esa labor de ayudar a la gente que coma bien. Sí, a mí ya digamos, antes de conocer a María Mercedes, ya yo había dicho, wow, yo no sabía esto, porque digamos, normalmente usted crece y usted dice, y la gente se enferma, porque tiene un problema genético, porque tal cosa, pero, o sea, nunca había, digamos, escuchado y nunca nadie, ni había leído, ni nada, que las diferentes enfermedades tienen un fundamento, obviamente, bioquímico, pero que ese fundamento bioquímico también tiene su contraparte que puede contrarrestarse, claro, que puede evitar que suceda. Y entonces yo, digamos, ahí fue como mi primer clic con nutrición, que yo dije, wow, esto es... O sea, si la gente supiera que no debería comer esas cosas, exacto, y si estas otras, o sea, el mundo sería diferente. Y que es increíble porque muchas veces la gente, y esto yo tampoco me quiero olvidar mucho, pero muchas veces la gente cree que no es responsable de sus resultados, ¿no? Uh-huh. Es como, ay, ¿sabes qué? Yo tengo este cuerpo porque mi esposa, porque mi papá, porque es que es genético, es que yo soy de huesos anchos, es que tal. Uh-huh. Y siempre le terminamos poniendo la culpa a las cosas cuando realmente... nosotros somos responsables de esas cosas. Exacto. No, y algo que dijiste antes, digamos, de que te estás cuidando en la salud y demás, o sea, en el mundo del fitness, es fundamental porque también no es solo, digamos, lo que comemos, sino también lo que hacemos. O sea, totalmente, si vos haces ejercicio, o sea, genéticamente estás cambiando tu fenotipo, o sea, estás cambiando tus células, y el día que engendres un hijo, tu hijo va a heredar todo lo bueno que tú hiciste. Entonces, es lo que estamos consumiendo en el día a día, pero también cómo nos movemos. O sea, por eso
últimamente, digamos, uno va a un montón de charlas de las diferentes casas farmacéuticas y demás, y al final dicen, bueno, tal medicamento, pero bueno, si la persona come saludable y hace ejercicio, el efecto va a ser más positivo. Y yo, Es que todo al final se basa es en eso. que tenés que comer bien y hacer ejercicio, o sea, punto. Lo otro es casi que un placebo, porque si la persona se toma un medicamento y sigue haciendo exactamente lo mismo, ese medicamento no tiene efecto. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, ahí ese primer clic con bioquímica, o sea, a mí fue como que me hizo un giro de 180. Y luego llego a Guatemala, me siento con María Mercedes y me hace la pregunta. Me dice, ¿por qué querés pasarte para medicina? Y entonces le digo, yo no sé, porque quiero ayudar a la gente, que la gente esté más saludable, ¿verdad? Porque esa era mi mentalidad. Claro, vos decías, por aquí lo puedo hacer, por acá Ajá. no sé cómo hacerlo. Y entonces ella me dice, entonces me dice, respóndeme la siguiente pregunta. ¿Qué crees que es más importante? ¿Ayudarle a alguien a que se sienta mejor ya padeciendo una enfermedad y le das un medicamento, algo para que lo alivie y sobrelleve la enfermedad? ¿O te vas a sentir mejor Haciendo que no se enferme. haciendo que no se enferme? Claro. O sea, ayudándole a que esa persona, ¿pensás que es mejor que esa persona no llegue ahí o darle un medicamento para que se alivie en la De ese enfermedad que dolor. tiene o Ajá. dolor? Y entonces, obvio, yo le digo, y no, evitando que llegue ahí. Y entonces se echa una risa, yo me acuerdo la cara de ella y se echa una risa y me dice, Digo, lo logré. me Se dice, quedó con nosotros. estás en el lugar correcto, entonces no tenés que cambiarte, me dice. Y yo dije, oh my God, yo sentí como que todo me volvió a dar vuelta y dije, hey, o sea, tiene razón, pero yo todavía ahí no estaba decidida, todavía estaba analizando toda la información y entonces me remata, o sea, sí, ese fue el remate perfecto porque llega y me dice, mira, yo tengo años de estudiar nutrición, he pasado horas en canchas de baloncesto, de voleibol, en piscinas, en pistas de atletismo, viendo los atletas, entrevistando a los atletas, entrevistando a los entrenadores, porque yo nunca he hecho ejercicio. Me dice, vos estás haciendo ejercicio. Claro, Y claro. me dice, Vos sí y me estás dice, ahí en ese sí, mundo. y me dice, cuando vos atendás a un atleta, o sea, vos no vas a tener que preguntarle nada, vos ya lo sabes, vos no te tenés que leer ningún libro para entender Ya lo viviste. qué es lo que el deporte hace en tu vida y cómo te desgasta y qué hidratación requiere y qué aporte energético. Vos lo vas a saber, lo que vos estás viviendo en atletismo y lo que te falta por vivir. Yo en ese momento, cuando hablé con ella, yo no había ido a ningún juego olímpico. Y fue como unos días antes de ir al campeonato mundial. Entonces yo recuerdo que cuando ella me dice eso, yo me quedo así Como que fue como un despertar, ¿ok? Como que, sí, wow. y entonces yo dije, no, tiene razón, o sea, y digamos, yo regresé a Costa Rica, venían para a hacer examen de anatomía, me acuerdo, yo venía estudiando en el avión, y me llevé un libro que hay así de anatomía que nos daban, digamos, como libro de texto, y cuando llegué, salimos del examen y mis compañeros iban para la parte administrativa con los documentos para hacer el cambio de carrera. Y entonces recuerdo que me dicen, Traña, vamos ya tienes los papeles. Y yo les dije, no los traje. Y me dicen, ¿cómo? No se va a pasar. Éramos como 6. Y les digo yo, no me va a pasar. ¿Se va a quedar en nutrición? Y yo, sí, me va a quedar en nutrición. Decidí que me va a quedar en nutrición. O sea, digamos, después de que había pasado lo de bioquímica, hablé con Más María la Mercedes. conversación. Y me vine en el avión estudiando y analizando todas las opciones y todo. Yo dije, y yo, o sea, uno siente mucho miedo porque por uno supuesto, dice. Porque había sido una decisión que ya habías tomado antes también. Sí, O sea, y ya yo habías dicho, lo voy a decía, hacer. ¿será que sí? ¿Será que me quedo aquí? Y no, o sea, yo no sé, fue así radical, lo decidí, llegué ese día, hice el examen fue súper bien, terminamos el examen y cuando mis compañeros me dijeron, yo les dije, no, me voy a quedar en nutrición, he decidido que me voy a quedar en nutrición. Y no te arrepentís de la decisión. No, Súper. no, hasta la fecha. O sea, mi mamá hace un año y resto tuvo todo un tratamiento por cáncer, está muy bien ahorita, gracias a Dios. Qué bueno. Y yo la acompañaba a algunas de las citas y, por ejemplo, íbamos caminando así, veníamos de una radioterapia y íbamos caminando por los pasillos y vas viendo toda la gente que está haciendo fila y cómo se abre una puerta y está el médico ahí en el consultorio pasando a un paciente y a otro y la gente tan enfermita, tan triste. Y
y yo sentía el corazón que se me hacía un nudo y un puño a la vez, porque yo decía, yo creo que yo no hubiera aguantado estar aquí, o sea, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, atendiendo a gente que está tan malita, tan Yo creo que triste. cada quien tiene su don, ¿verdad? O sea, al final del día, también creo que, por ejemplo, yo me pongo de tu lado y yo digo, yo en algún momento, alguien, hace años, hablé de esto, de por qué no estudiar medicina. Y yo decía, es que para mí no puede ser una opción, yo no puedo, para mí incluso el simple hecho de hablar de enfermedades me causa como un, no quiero Ujú, hablar de enfermedades, no, o sea, siempre cuando alguien habla de enfermedades, no quiero, porque yo tengo toda una filosofía, Gaby, ujú. de todo lo que yo permito que entre a mi vida, o sea, todo, inevitablemente me crea pensamientos y los pensamientos crean emociones y las emociones es como, o sea, te puede llevar a un lugar donde incluso hay toda unos estudios del doctor Joe Dispenza, no sé si has escuchado hablar de él, Ajá. que el tipo de verdad habla de cómo nuestros pensamientos pueden crear enfermedades o sanar enfermedades. Ujú, Entonces ujú. realmente yo estoy de tu lado, yo no hubiera podido tampoco, nunca. O sea, ser así médico y ver todo eso. Ajá. Admiro y por supuesto respetamos a los médicos, pero Sí. No, no, y digamos que bueno que unas personas, o sea, que todos pensamos diferente, sí, porque total, si no, no habrían. se requiere, digamos, profesionales en todas las diferentes áreas y tener la vocación y tener como esa pasión por hacerlo. Pero bueno, quizás la forma en que yo lo estaba viendo no era la correcta y se abrieron las oportunidades para ver la forma correcta Claro. en que debía, digamos, desempeñarme. Y al final elijo nutrición porque realmente entendí y comprendí y además toda mi vida lo he vivido. Entonces, digamos, yo a veces me hace gracia porque mis hermanas me dicen, andamos fuera del país o algo. Y entonces ya uno, digamos, sí, prueba las comidas típicas del lugar o qué sé yo, pero llega ya 2, 3 días y yo quiero una ensalada. Claro, ya Y estás yo pido programada. ensalada, ¿verdad? Y entonces mi hermana me dice, pero no te cansa comer ensalada. Y yo, no, es que yo no como ensalada porque la gente diga que es buena, ni porque tal vez interiormente, desde mi subconsciente, estoy convencida de que es buena y que me hace bien y demás, pero es que a mí me gusta, o sea, yo lo disfruto 100%. Y puedo comer de todo lo demás, pero yo necesito que haya ensalada, o Que haya sea, ensalada. Sí, bueno, entonces, yo soy medio, yo sí puedo comer ensalada, pero yo soy carnívoro. ajá, Yo sí, soy no. full carnes, carne, huevo, yo puedo comer eso todos Todas los las días, proteínas, solo sí, eso. sí. Sí, entonces eso sucede, digamos, en ese periodo donde entonces yo decido pasarme a nutrición y yo creo que también esa decisión hace que yo pueda seguir vinculada al deporte como lo hice. Decido, gracias también a esa decisión que tomo con mi mamá o con la asesoría de mi mamá de dividir la profesión, o sea, el último año en dos. em, Voy a ese iberoamericano donde logro el récord, donde además, bueno, era el récord nacional, récord centroamericano, Ah, eh, rompiste récord centroamericano también ahí. ajá, Ok. y era, bueno, no era la marca para ir a los Juegos Olímpicos, pero bueno, se armó su controversia a nivel nacional con ese asunto. Y yo ahí en ese 2004 como que yo siento ya más posible ir a unos Juegos Y Olímpicos. ahí lo empezaste a soñar. Y ahí todavía yo corría 5 y 10, yo no corría maratón todavía. Sin embargo, cuando yo hacía el análisis así cuantitativo de las marcas que tenía en ese momento, yo decía, pero a mí estas marcas no me dan para ir a los Olímpicos. Yo no había corrido maratón. Y entonces, en el 2005, entonces yo ahí estaba todavía en ese lapso de qué vamos a hacer más adelante. Y yo le decía a mi entrenador, cuando yo termine la U, yo seguro ya no voy a seguir compitiendo. Y mi entrenador me decía, bueno, si se va a retirar, tiene que correr una maratón. Y yo le decía, ay no, Juanca, una maratón es muchos kilómetros. Ahí todavía en el 2004. Pasa 2005, voy a otros campeonatos, gano igual en Centroamérica, Nacional y todo bien, sigo entrenando, digamos, parte de atletismo y la parte del gimnasio. Y en el 2006, a mí bueno, a raíz de todo ese auge que hubo de la prensa, Claro, de la del problema que publicidad, había, que, ajá, yo desde el 2004 me patrocina una marca de bebida deportiva y eso, bueno, también fue un apoyo hasta el día de fundamental. hoy. ¿O hasta No, cuándo? hasta como el 2015, Ah, por ok, ahí. bastante tiempo. Ajá. Y entonces, sí, fueron 10, 12 años. Sí, un Y montón. entonces, durante ese periodo, yo me siento con esa marca, me ayudan un montón, no solo
no fue un patrocinador como muchos que te dicen tienes que correr esas y estas carreras, sino que en ese momento yo presento un plan de trabajo y digo, esas son las carreras que yo voy a correr porque son las que tienen más publicidad. Tengo estos campeonatos. Y nosotros planificábamos casi siempre a 4 años. Okay. Y entonces en ese momento, cuando ya empiezo a trabajar con ellos empiezan a hacer una carrera en Belén, yo la gano y el premio era $700, un tiquete aéreo, $700 en efectivo, un tiquete aéreo y la inscripción de una maratón o una media maratón. Entonces yo En ese momento todavía no corría el maratón. No. Entonces yo decido en ese momento que gano en el 2005, en el 2006, Dijiste, ajá. Correr. Uno de mis mejores amigos, que es ortopedista, me dice, vamos a la maratón de Disney. No les conté la historia que en el 93, cuando yo gané mi primera meta en el Parque Nacional de Diversiones, el premio fue ir a Disney, un tiquete aéreo. Pero como te conté, nosotros somos 6 en mi casa, Claro, mi papá, mi mamá, mi papá trabajaba en seguridad, mi mamá ama de casa. O sea, no, yo no tenía ¿Qué pasaporte. hiciste con el tiquete? Lo perdimos. Ah, lo perdieron, ok. Lo perdimos. Entonces yo siempre me quedé con ese tiquete como, hey, yo quería ir al parque de diversiones. O sea, me sentí triste, pero tampoco me eché a morir por eso. Claro. Y mi mamá decía, uy, pero se va a perder, ¿por qué no lo venden? Intentamos ahí como ver si la niña que había ganado de otra categoría, pero bueno, no lo logramos. Al final se Entonces perdió. en el 2006 ya tenías como la idea ahí de Disney. Cuando Carlos me dice que vayamos a Disney, yo, hey, sí, yo tengo que ir a Disney, porque, o sea, Mira maratón. y dije, y yo voy a hacer la maratón. Y así ya le cumplo a Juanca que él quiere que yo corra maratón, porque no era como que yo quisiera correr la maratón. ¿Te sentías preparada para correr la maratón? Así no, yo empecé a entrenar 6 meses antes y todo. O sea, en ese momento todavía no, pero Juanca yo ya había sido medios maratones y entonces ya pasar a lo otro era hacer un proceso. Obviamente era un proceso largo, pero ya también tenía otra madurez. Y me hacía demasiada ilusión que, o sea, que poder ir a competir en el lugar donde me hubiese tocado ir, bueno, Claro. tal vez no a competir porque en el 93 no era que iba a ir a competir, era ir a pasear, pero yo decía, voy a la competencia y paseo por los parques de Disney. Entonces, era una gran motivación para mí. Va también otro atleta nacional muy bueno y amigo y que entrenaba también con mi entrenador, que era Roy Vargas. Entonces, los dos nos inscribimos, él ganó la categoría masculina, yo en femenino. Entonces, los dos nos inscribimos en la media. Ok, lo ganaron para poder ir, claro. Y bueno, mi amigo Zamora, que él iba con la novia y la hermana, y nos fuimos para Disney. Entonces, allá en Disney, nos vamos para la carrera, nos vimos en la salida, porque a Roy se le olvidó el número y a Zamora también, y casualmente nos encontramos en un parqueo ahí, y ya nos fuimos juntos a la meta. Mira, esa es otra historia. Pero llegamos a la meta y entonces Roy obviamente corría mucho más rápido, Zamora corría como a mi ritmo y entonces me fui con Zamora una gran parte de la carrera. Arrancó la carrera y como en la milla 19, son 26 millas, en Estados se marcan millas. Claro, millas. Me dice Zamora, no váyase usted porque yo ya aquí voy en el límite de mi velocidad. Entonces yo llevaba una pulsera para ir viendo el pace porque digo, obviamente, primer maratón uno va al ritmo que le dice el entrenador. Y yo me acordaba de mi entrenador, no acelere más de la cuenta. Para que puedas llegar. Ajá. Qué loco, porque hablando de eso volviendo al mismo tema de un mentor sabe lo que vos no sabes. O sea, vos te imaginas que hubieras acelerado a la mitad de la carrera hasta que ya no das. Sí, claro. Y entonces, en lo que vamos ahí, yo no sabía quién ganaba, no sabía quiénes iban adelante. Yo vi un grupo de mujeres que salió adelante. En esa carrera hay una salida digamos, roja, hay una salida azul que en la milla 7 se unen, pero entre tanta gente y todo eso, sí, usted no se da cuenta. Sí. Entonces yo voy corriendo ya y me adelanto. Mi amigo se queda, yo me voy sola. Y en algún momento pasa una canadiense que llevaba, sé que es canadiense porque llevaba las hojitas, ¿verdad? Okay. Me dice, me topo a Zamora en uno de los cruces, ¿verdad? Que él tenía que ir hacia el fondo y regresar. Y me dice, apúrese porque ahí va la brasileña. Y entonces habíamos visto una brasileña en la salida y entonces dije, voy a alcanzarla. Alcanzo a la brasileña, seguimos avanzando. Y en algún momento de la carrera,
la gente, ya vamos por los parques, ya había amanecido, ya estaba clarito y todo, y en algún momento la gente empieza a gritar, ya había mucha gente en los parques apoyando y empieza a gritar, second place, cuando yo iba pasando. Entonces yo traducía en mi cabeza, segundo lugar, y yo decía, yo, segundo lugar, seguro de mi grupo, porque como yo había salido de una salida y había otra de otra parte, y yo, o será de todo, y yo ahí cuestionándome. Sí, pero sigue corriendo acá. Y yo me preguntaba, pero yo decía, ¿y dónde estará el primer lugar? Entonces yo, donde me siguen diciendo second place, yo levanto la mirada porque uno va ya cansado en los últimos kilómetros. Claro, y vas enfocada en ya llegar. como hoy quiero terminar y tengo hambre y me van en las piernas y cuando me empiezan a decir second place, o sea, olvídese de todo lo demás y quién va. Y yo dije, ¿quién va de primero? ¿A dónde va la primera? Y yo levanto la cabeza y como a unos 300 metros va la primera. No. Y yo digo, ay, no puede ser. Yo ya estaba feliz de que iba de segunda, pero yo dije, yo tengo que intentar alcanzar a la primera. Claro. Y entonces yo me acordaba, mi entrenador, no haga aceleraciones demasiado rápidas, vaya progresiva. Si va a cerrar, hágalo progresivo. Y entonces yo iba como acelerando, pero con ese temor pero ¿Cómo, ¿por qué? Nada más para saber, para no dañarte. Sí, porque digamos, en maratón, sobre todo porque en maratón los cambios bruscos de ritmo te pueden generar una contractura muy fuerte, o sea, te pueden hacer luego caminar, digámoslo así. Entonces eso se acelera, pero no progresivamente, no precipitadamente. Y no puedes hacer un sprint, digamos. Lo puedes hacer si ya la meta está ahí a 200 metros o a 400 metros, pero como que en un momento específico, la carrera a la mitad o al inicio, no tiene sentido porque te faltan muchos kilómetros. Pero cuando yo voy pasando ahí, yo creo que voy por la milla 24 porque en algún momento se me perdió los rotulitos y yo digo, sigue la 25. ¿Cuántas millas son? 26.2. 26, ok. Entonces yo pensaba que seguía la 24. Vuelvo a ver así y veo, y yo dije, voy a ver el 25, ya el que sigue. Entonces me queda una milla, que son 1.600, y un pedazo más. O sea, me faltaban como 2 kilómetros. En lo que yo sigo corriendo, que ya me acerqué de esos 300 metros, ya yo estaba como a unos tal vez 100 metros, porque cuando la gente empezó a decirme, cuando yo la visualizo, me acerco, yo veo que ya no aumenta el ritmo, sino que más bien yo me voy acercando. Claro. Entonces yo empiezo a sentirme súper emocionada porque la voy alcanzando y yo digo, uy, todavía me faltan 2 kilómetros, fijo, la voy a alcanzar. Y cuando yo veo un rótulo que dice 26, o sea, yo dije, ya solo faltan 400 metros. ¡Horra! Y ya ahí, olvídense, vaya despacito, acelere progresivamente. Yo acelero todo lo que puedo, la alcanzo. Pero como yo venía de eventos de pista, en pista, cuando vos alcanzas a alguien, esa persona normalmente responde. O sea, esa persona también. Claro, dice, venís persiguiéndome, yo corro más rápido. La persona reacciona, pero en maratón casi nunca pasa eso, o por lo menos pasa entre gente muy élite, pero entre gente no tan élite no pasa tanto. Entonces yo la alcanzo. Y vos dijiste, ella va a empezar a correr. Yo dije, ella va a reaccionar y no, ella iba, en maratón suele pasar que cuando ya la persona se liquidó, muy pocas veces. Estás quemado, ya no. Ya ella iba a llegar a la meta. Entonces yo la paso y ella no reacciona, ella no me responde y claro, yo empiezo a sentir la emoción. Pasamos un túnel que era un arbusto, era como de arbustos. ¿Sí? Y después del túnel uno salía a una pista sintética donde había una gradería y estaba ya un arco claro. que decía finish line y estaba, me acuerdo, Chip y Day. No. Y yo veo Chip y Day y yo decía, no puede ser que yo vaya a ganar. Y yo voy corriendo. Vine por venir a Disney y gané la gana. Y paso la línea de meta. Y yo inmediatamente que paso, vuelvo a ir para atrás y ella quedó como, o sea, en ese espacio, ella quedó como a 150 metros después de mí. Y ya. Entonces, a ver. Fue mi primer maratón y la gané. Tu primer maratón fuera del país, claramente, porque no fue aquí, y la ganaste. Sí. Wow. Ahora, yo tengo una pregunta respecto a eso. Gaby, porque, digamos, parte de lo que nosotros hacemos es todo el mundo del desarrollo personal es cuál es la mentalidad que hay detrás de lograr cosas como las que vos has logrado, porque todavía no estamos hablando de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Pero el simple hecho de, y aquí rescato 2 cosas. Número 1 es disfrutar, ¿verdad? 100%. O sea, una de las cosas que vos dijiste ahorita fue, yo disfruté
y literalmente nunca pensé, es más, a la Disney no fuiste a ganar, fuiste a disfrutar. Ujú. Y qué interesante porque muchas veces nos metemos presiones en la vida de, no, es que mi mamá me dijo, mi papá me dijo, yo tengo que cumplir esto y ni siquiera estamos disfrutando la carrera. Y algo que yo siempre he dicho es, dentro de lo que yo enseño es, no se trata de disfrutar una meta, porque la meta vos la disfrutas por segundos y literalmente después te pones otra. Es el proceso. Es que uno tiene que aprender a disfrutar el proceso, Ujú, ¿no ujú. es cierto? Cierto. Entonces es como, qué chivo el pensar en que vos no disfrutaste solamente cuando entraste, porque sí, yo siempre he pensado que la gente que solamente disfruta llegar a la meta, generalmente la gente que se termina frustrando. Claro, Porque, claro. porque y si no llegué ya, pero vas a llegar algún día. Ujú. Y si no llegaste, disfrutaste el proceso. Ahora, yo sí creo, Y aprendes del proceso. claro, y aprendes para poder decir, ok, ¿por qué esta vez no llegué a esa meta? Ujú, Y puedo recalcular y ujú. volver a ir atrás de la meta. Pero quiero hacerte esta pregunta porque algo que yo siempre he admirado muchísimo de la gente que corre maratones. Bueno, yo te cuento, mi primer experiencia en correr, yo hice CrossFit durante un tiempo y yo me creía que podía hacer cualquier cosa, ¿verdad? Realmente no, después me lesioné el hombro, bueno, ya te conté el hombro, bueno, sí. Entonces la cosa está en que yo creía que yo era súper poderoso y podía hacer cualquier cosa aún sin haber entrenado, lo cual es Ujú. como demasiado interesante el hecho de escuchar tu pensamiento detrás de lograr todo lo que has logrado, porque no se trata de me tiro al agua y ya, hay toda una preparación para poder Claro, cumplir las claro. cosas. Ujú. Mi primer corrida fue un día que un amigo me dice, "Mae, voy a correr la Santaneña", que era, ¿verdad? Ay, sí. Entonces yo dije, "Mae, o sea, ¿cuánto es eso? 12 kilómetros. 12 kilómetros, mae, los corre caminando, o sea, yo lo corro caminando, ¿verdad? Ay, qué Porque bueno. tras de eso, en esa época yo hacía CrossFit y cuando hacía CrossFit después del CrossFit me iba a correr la sabana y corría 3 vueltas a la sabana, que son como Ah, sí, son 3.8 creo cada vuelta. sí, O 3 casi los punto- 4. O sea, hacías casi casi 4, 12. yo hacía casi 12. Y yo lo hacía todos los días. Iba y corría 12 Ah, kilómetros súper todos bien. los días. Claro, después me di cuenta que yo soy de los que me trastorno un poquito. Entonces digo, voy a lograr esto. Tenía una meta física, entonces dije, voy a hacerlo y voy a hacerlo como de lugar lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces más bien terminaba lesionado, ¿verdad? Sí, claro. Porque no estaba listo. Pero la cosa está en que ese día me dice este amigo, voy a ir a correr la Santaneña. Y le digo, yo solo llego antes que vos, ¿verdad? Y entonces yo ni me inscribí, yo nada más me metí en el grupo y empecé a correr. Y te juro, yo corrí los primeros 12 kilómetros de mi vida y los últimos los corrí como en 1 hora 18 minutos, lo cual es un montón para ser 12 kilómetros. Ujú. Pero digo, hubo un pedacito de esos 12 kilómetros que fue aquí el Alto de las Palomas, por donde vos viniste. Ajá. Yo decía, me quiero morir. Claro, es durísimo. O sea, yo te juro que yo decía, esta maldita cuesta nunca se acaba. Se hace eterna, sí. No, no, no. Y había gente que le daba agua a uno y yo decía, no, no, yo no quiero nada, yo quiero frenar. Pero venía un tipo al lado que yo decía, voy a frenar. Y dice, si frenas no llegas, me dijo él. Ujú, ujú. Si frenas no llegas. Y entonces, trayéndolo al contexto es, muchas veces, por querer lograr algo ya, Ujú. empezamos a desesperarnos y es como el sprint que no podés hacer en la maratón. En la maratón no puedes hacer un sprint, te vas a quemar. Exacto. Y cuando uno va detrás de una meta física, económica o de lo que sea, muchas veces queremos decir, yo quiero llegar ya. No, no. Ujú. Todo tiene un proceso y quiero escuchar cuál es ese proceso de pensamiento que hay cuando vas por la mitad de la maratón y decís, mierda, me faltan 20 kilómetros, 20 y pico, Ujú. todavía me falta un montón. ¿Qué pensás si pensás, pues yo corrí 12 y al kilómetro 6 me quería pegar un tiro? Sí. ¿Pero qué Bueno, pensás? O sea, ¿cómo te motivás en ese momento? bueno, en la maratón hay que, digamos, yo, Llega un punto donde ya no pensás. no, siempre, más bien, digamos, puede ser cada 5, cada 10, las personas lo eligen como gusten, pero digamos, bueno, yo lo aprendí, digamos, mi entrenador me dio muchas estrategias en cuanto a la parte técnica y en que disfrutara el ambiente, en que pensaran que podía y cosas así, pero tal vez no tan estructurado. Luego, cuando ya yo inicié los procesos olímpicos, trabajé con Laura Moreira, una psicóloga, y entonces con ella trabajamos un poco más de ir pensando en frases que te motiven en cada etapa. Digamos, yo casi siempre usaba por lo menos 8 frases que, Quiero saber esas 8. que no van en un orden especial, Ok. sino que depende como de la maratón, del ambiente y demás, pero casi siempre uno arranca pensando como
ok, voy súper bien. O sea, son frases que te motiven. No todo el mundo tiene las mismas. Hay gente Sí, por supuesto, que todos se dice, tienen vamos, cara de tal, sí, hijo sí. de tal, usted puede, y cosas así, ¿verdad? Pero digamos, a mí no me gusta la agresividad. Vos te tratás Entonces, bonito. sí, a mí Ajá. me gusta, dicen que como uno se hable es también como uno Totalmente de piensa, acuerdo. ¿no? Claro, claro. Entonces, yo casi siempre esos primeros 5 kilómetros digo, y va todo bien, me siento súper bien y me enfoco en esa parte. Luego, en el 10, pienso que me voy a comer el gel, que me va a dar energía, que eso, voy recargando baterías, qué sé yo. En el 15, normalmente voy pensando que estoy entera, que vengo más fuerte que nunca, que esa maratón es perfecta. O sea, vas buscando como esas cosas que Wow. internamente te motiven. Quizás como en esa parte final donde ya uno le duele todo y hasta puede ser que en algún momento han pasado cosas que uno, no sé, a veces me acuerdo una maratón que había tenido antes de la maratón una molestia en el músculo, en el cuádriceps, y ahí me empezó a doler y yo iba a cerrar y me tuve que quedar en el pace que iba porque me dolía. Claro, no pudiste acelerar. Ajá, y entonces, pero igual, entonces te tranquilizas, decís algo que como no pasa nada, puedes mantener el pace, siempre vas a hacer un buen tiempo. En esa maratón especial, la primera, digamos, cuando yo ya iba cansada, yo lo que quería era comer pollo. Ajá, yo quería comer pollo. Y yo decía, O sea, querías comer pollo. yo decía, hay alguien que me dé un pedacito de pollo o una ¿En qué bebida kilómetro ibas diciendo eso? como en el tren. Bueno, es que eran millas, entonces yo iba como por la milla 22, una cosa así. Y digamos, en ese momento, obviamente que iba el segundo y que me dicen que allá va, bueno, y veo a la primera, ya a mí se me olvida todo. O sea, ahí uno empieza a entender cómo la motivación de algo, de un objetivo tan grande, te elimina cualquier sensación de dolor y demás. En otras maratones, cuando yo he ido muy cansada, cuando he ido muy, digamos, con mucha pesadez muscular, obviamente uso el gel que fisiológicamente tiene un efecto, ¿verdad? Y uso. Gaby, yo tengo una pregunta. Pero Gaby, esa pregunta te la voy a hacer en el próximo episodio. Así que suscríbanse al canal y estén atentos, denle la campanita para que puedan recibir lo que viene con Gaby Traña. Nos vemos.